nuestra mesa a Pablo Manzanelli, uno de los más importantes economistas jóvenes del campo popular, que es investigador del área de ciencia y tecnología de la Flaxo y que es director de CIFRA, que es el Centro de Investigación de la CTA. Pablo acaba de publicar un trabajo que cautamente llama preliminar sobre el acuerdo con el fondo. ¿Por qué es preliminar el acuerdo? ¿Por qué decís análisis preliminar, Pablo? Es que yo diría que no es... ¿Qué tal primero? Buenos días. Buen día. No solo es preliminar el artículo, ¿no? Es preliminar el acuerdo, en realidad. Hasta ahora lo que tuvimos fueron anuncios, fue incluso un decreto de necesidad de urgencia, pero que básicamente no sabemos más allá de que estén negociando un programa de facilidades extendidas de 10 años con 4,5 de gracia, que quieren hacer con eso diversas cosas que parecen imposibles respecto a los montos que circulan de lo que podría llegar a ser el acuerdo. Es decir, no sabemos en una negociación o en un acuerdo que se estaría pidiendo la aprobación legal del Congreso, no sabemos ni el monto, ni los plazos, ni a ciencia cierta a qué se utilizaría, porque ahí avanzaron un poco en plantear, bueno, ustedes recordarán que en las sesiones, cuando fue la apertura, el presidente Milei decía que iban a cancelar la deuda del Banco Central, ¿no? Lo que se llama las letras intransferibles, algo que no es muy conocido socialmente como el FMI, es decir, cambiar una deuda con el fondo por una deuda que no conocemos es evidentemente por una deuda que es relativamente intrascendente para la economía argentina. Pero a diferencia de esos anuncios de Milei, de Caputo, etcétera, en el DNU plantean que también van a cancelar los vencimientos del Fondo Monetario. Entonces esto ya nos abre un acuerdo que podría ser, según los cálculos que hacemos, de 14.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Es decir, es algo tan distinto como plantear que con 14.000 millones de dólares en realidad lo que estaría negociando el gobierno es intentar llegar lastimosamente a las elecciones de medio término. Con 46.000 millones de dólares es otra historia, ¿no? Por lo tanto, digo... Pero ese de 46.000 millones de dólares, vos lo calculás como lo que sería necesario para hacer lo que el gobierno dice, no como lo que realmente le está ofreciendo el fondo. Claro, en realidad 46.000 millones de dólares es básicamente el acuerdo original con el Fondo Monetario. Recordemos que cuando Alberto Fernández renegoció ese programa le dieron 46.000 millones de dólares también, un poco menos, porque pagó 3.800. Le concedieron 53 y se ejecutaron 44, ¿no? Eso Macri. No, ¿cómo? No, en la renegociación... En la renegociación le dieron los desembolsos que restaban. Alberto renunció a la última entrega. Ah, sí, del acuerdo stand-by original con Macri. Por eso, en vez de 53 quedó reducido a 44. Exactamente. Y en realidad es un monto que va variando porque está expresado en la moneda del fondo, que se llaman derechos especiales de giro, los DEX. Pero en la negociación, antes de hacerse esta que fue, paradójicamente se está cumpliendo ahora 3 años, ¿no? Fue el 17 de marzo, si no recuerdo mal. Uh-huh. En ese momento ya estaban presionando los vencimientos del acuerdo de Macri. De hecho, el gobierno de Frente de Todos había cancelado 3.800 millones de dólares. Por lo tanto, había una necesidad y urgencia realmente de avanzar en una renegociación. Y en ese momento le dieron un monto equivalente a los desembolsos que restaban, con años de gracia, etcétera. Bueno, en realidad uno, si piensa desde ese punto de vista, no debería descartar la posibilidad de que a Milei le hagan lo mismo, pero evidentemente por lo que circula parece improbable. Es más, en el decreto de necesidad de urgencia, que insisto,
no hay una necesidad de urgencia desde el punto de vista de la consistencia del programa, porque este año los vencimientos de capital de esa deuda son cero. No hay necesidad de urgencia por ese lado. Evidentemente está en otro lado la necesidad de urgencia, después podemos conversar. Pero efectivamente en el decreto de necesidad de urgencia dicen que van a dar un monto equivalente a los vencimientos de los próximos 4 años. Entonces ahí hacemos los cálculos, vemos cuáles son los vencimientos que dice el Fondo Monetario que le debe a Argentina en los próximos 4 años, desde abril, suponiendo que son rápidos en cerrar el acuerdo, abril de este año hasta abril de 2029, y son 14.000 millones de dólares. Los vencimientos de intereses son alrededor de 9.300 millones de dólares. Ahí estaríamos en un monto que es lo que viene circulando por los medios, en los informes de bancos, de consultoras, que sería un monto entre 14.000 y 24.000 millones de dólares. No quiero marear con números, ya lo estoy haciendo. Pero ahora... Maré tranquilo. El decreto de necesidad de urgencia dice que no solo va a cancelar los vencimientos, sino también las letras intransferibles con el Banco Central. Y eso el Banco Central lo calcula en la actualidad en 23.000 millones de dólares. Porque hicieron una reingeniería contable. Si no, serían más todavía. Y eran 90.000. Bueno, eso es muy llamativo porque una de los fundamentos del porque gobierno... Además esas letras intransferibles, el hecho de ser intransferible quiere decir que no tienen un precio de mercado. Son intransferibles. Exactamente. Y entonces el gobierno recalcula el número, no a partir de la deuda real, sino del presunto valor de mercado, que no existe porque no tienen valor de mercado. Por supuesto. Y además no lo explica. Hay un comunicado del Banco Central que dice, por decisión del directorio del Banco Central, se pasa del valor técnico a una nueva metodología que es costo amortizado, y plantea que el resultado de eso es una pérdida para el Banco Central, es decir, el directorio del Banco Central está asumiendo una pérdida para el Banco Central de una deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, que estaba evaluada cuando llegó el gobierno a 67.000 millones de dólares y la reducen a 23.000 millones de dólares. Paradójicamente, la diferencia entre 67 y 23 son 44.000 millones de dólares, un monto equivalente al Fondo Monetario, a la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, esto de poner en pie de igualdad es ridículo, ¿no? Desde cualquier punto de vista, no resiste ningún análisis político, económico, pero además esto, ¿no? Una deuda contable que el directorio del Banco Central puede disminuir así, si fuera realmente en pie de igualdad, uno diría, bueno, podríamos cancelar la deuda con el Fondo Monetario por la simple decisión del directorio del Banco Central. Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Efectivamente, no, las letras intransferibles no hay que pensarlas de otro modo que como un instrumento burocrático a partir del cual el gobierno nacional, cuando tiene que cancelar deuda y no tiene el excedente y los dólares para hacerlo, apela a la reserva del Banco Central. Es eso. Si hoy en día el directorio del Banco Central dice las letras intransferibles son cero, pasa cero efecto en la economía, salvo el hecho de lo que ya ocurrió anteriormente, que es que el Banco Central tenga menos dólares en las reservas. Por lo tanto, no es sanear al Banco Central, ¿no? El gobierno, además, ridiculizando... Además, de golpe les entró la preocupación por sanear el Banco Central, al que le querían prender fuego. Había que destruirlo. Y fortalecen el peso a lo que querían eliminar. No, lo cierto es que cada vez están mucho más lejos de la dolarización que planteaban, porque efectivamente no hay dólares para dolarizar. Este elemento es objetivo. Y bueno, y además plantean algo que es bastante irrisorio para la historia argentina, el hecho de que se apele a una deuda al Fondo Monetario para sanear al Banco Central y de ese modo contribuir a la desinflación de la economía argentina. Este punto
es importante porque en realidad el Fondo Monetario no es sinónimo de reducir la inflación en la experiencia argentina, es todo lo contrario. Para nombrar casos muy extremos, la hiper de Alfonsín, el helicóptero de la Rúa, 2018 y 2019 con Macri, y a pesar del déficit fiscal cero, siempre que el Fondo Monetario tuvo una injerencia importante en la economía argentina, no desligo a los gobiernos locales de la responsabilidad de eso, pero es evidente que el Fondo Monetario siempre terminó potenciando la inflación, no reduciéndola. Es difícil que ocurra algo distinto. Por lo tanto, me parece que ahí, uno le puede entrar por muchos lados a la discusión de este acuerdo, pero no están poniendo lo evidente sobre la mesa a la hora de discutirlo, aunque recién hablábamos en el corte que en el decreto de necesidad de urgencia algo apareció ahí, ¿no? El hecho de que reconocen que hay pocas reservas en el Banco Central, esa es la única necesidad de urgencia. Este gobierno construyó un modelo de valorización financiera a la que se le están extinguiendo los dólares, básicamente por el hecho de que es una experiencia de valorización financiera que se diferencia de las anteriores, que tuvimos muchas, desde la dictadura militar hasta hoy, en que no tiene una fuente de financiamiento externo. La experiencia de Martínez de Hoz, la convertibilidad, incluso la del gobierno de Macri, son experiencias de valorización financiera que tienen en común un ciclo de endeudamiento externo muy, muy importante. Además, en la década del 90 se le suman la inversión extranjera directa por las privatizaciones, otra pelota importante de dólares. Que fue una excepción absoluta, porque todos los años vos tenés un balance de divisas en los cuales salen dólares. En los primeros años del gobierno de Menem, al revés, se invirtió el flujo y entraron dólares para participar en esos regalos espléndidos que fueron las privatizaciones del menemismo. Sí, yo diría que no es que dejan de salir dólares, sino que la entrada es tan alta que el neto es como un suplementario. Claro, si me refiero al neto, sí. Pero efectivamente, ¿y por qué una valorización financiera necesita dólares? Porque necesita controlar el tipo de cambio, de alguna manera. Necesita que la tasa de interés que se recibe por las colocaciones en pesos tenga una ganancia en dólares que la garantiza el hecho de que el tipo de cambio no se mueva mucho o que se mueva menos que la tasa de interés. Entonces las experiencias de valorización financiera construyen burbujas. Claro, sin tablitas no hay valorización financiera. Sin tablitas, sin convertibilidad, o sea, fijando el tipo de cambio. Lo que hizo Macri fue algo parecido en 2017, después de la primera devaluación de su gobierno, el tipo de cambio estuvo bastante planchado, y eso lo logró a partir de entrar prácticamente 100.000 millones de dólares desde el punto de vista de endeudamiento externo. Entonces, todos los ciclos de valorización financiera que básicamente buscan que los propietarios de capital, los que tienen pesos y dólares, participen de la especulación financiera y no de la inversión productiva, lo que hacen es construir burbujas. La burbuja se pincha cuando no hay dólares y cuando se ve que la sostenibilidad de ese proceso llega a un límite. El gobierno de Milei tiene la particularidad que no tuvo ninguna fuente de financiamiento externo, como lo tuvo la dictadura, como lo tuvo Menem, o como lo tuvo incluso Macri. Tuvo el blanqueo. Bueno, como una fuente de financiamiento local sería, digamos, ¿no? De los dólares que vienen. Pero es discutible. Es mixto eso, ¿no? No, pero primero quiero aclarar. La deuda del gobierno nacional en moneda extranjera se redujo en 12.000 millones de dólares, con Caputo de ministro de Economía. Tenemos un desendeudamiento que no es un desendeudamiento como, obviamente, una política económica que se escribe en un programa donde eso es consistente, como fue durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Es absolutamente inconsistente con el programa de gobierno. Y con Caputo, con el Messi y las finanzas en ese ministerio. No pudieron conseguir las renovaciones, esto es evidente. O
sea, no consiguen el apoyo político que tienen del exterior, no lo consiguen que se traduzca en dólares que entran por la vía del endeudamiento. Y voy a decir un dato más que a mí me parece menos conocido y muy importante. Tienen repatriación de inversión extranjera. Digo, eso quiere decir empresas que se están yendo del país. Exactamente. Digo, no solo no viene inversión extranjera, sino que se va, sería. Y esto es a pesar de un gobierno promercado, del RIGI, de vaca muerta, del litio, digo, donde hay muchos elementos que deberían ensanchar los campos de inversión extranjera, pero no ocurre. Digo, hay un dato que es sorprendente. Por el Banco Central de Inversión Extranjera Directa, entró en 2023, que no fue el mejor año, 900 millones de dólares. Y en 2024, bajo todas estas circunstancias que estamos diciendo, entraron apenas 90 millones de dólares. Y se fueron empresas relevantes, digo, esto de Telefónica es ahora el caso más conocido, pero tenemos Mercedes-Benz, tenemos Procter & Gamble, tenemos HSBC, tenemos Banco Itaú, digo, hay una repatriación que evidentemente muestra o expone que el exterior pueden mirar políticamente con buenos ojos a este gobierno, pero por ahora no le ven consistencia. Digo. No, aprovechan este gobierno para salir. Aprovechan para salir. Justamente. Exactamente. Así que, bueno, digo, en un contexto de esta naturaleza, claro, ¿a qué dólares apeló el gobierno de Milei? Primero, una primera burbuja financiera que construyó se basó en los dólares que permitió acumular a partir de la devaluación de arranque. Es decir, ¿a quién le pidió esos dólares? Para decirlo brutalmente, a la sociedad argentina. ¿Cómo? Y que consuma menos dólares. La devaluación produce la depresión del salario, de los ingresos de jubilados, de todo lo que estamos viviendo. Eso baja el consumo, baja las importaciones y se ahorra dólares. Y además generó nueva deuda con importaciones, etcétera. Eso le llegó un límite. Digo, de las distintas devaluaciones que hemos tenido en el país, la más inteligente ha sido la de Onganía, y que fue una devaluación muy grande, pero impuso unas retenciones brutales. La devaluación compensada. Claro. El resto es sálvese quien pueda, ¿no? Y esta es una devaluación sin ningún tipo de contención. Uno no esperaría de este gobierno que haya compensaciones salariales, pero digo, vos mencionás las retenciones. Las compensaciones salariales vienen a palos. Vos mencionás las retenciones las bajan, pero en realidad el sector agropecuario lo han castigado. Esto es notable también, porque con Massa tenía un tipo de cambio que era muy superior al actual y al de la inmediata devaluación porque era un tipo de cambio que cuyo blend, cuyo dólar blend se le dice, combinaba entre las cepas 50% de mercado oficial y 50% de dólares financieros. Y ellos lo redujeron al 20. Lo redujeron al 20. Vía a partir de la cual han perdido el año pasado 18.000 millones de dólares de acumular reservas. Digo, no es una decisión política menor, pero eso exhibe el enojo que hay. Hay que ver si la guitarra de Milei sirve o no sirve para frenar las protestas que se están generando justamente en ese sector. Digamos, hay grupos autoconvocados, hay ideas de tractorazos, de cortes de rutas, y Milei les promete el oro y el moro. Ahora, yo no sé si la guitarra dura un tiempo. Hay un momento en que ya no querés más guitarra, querés mosca. Esto es una de las incógnitas de este tiempo, ¿no? Porque... Bueno, y la mosca llegaría con la devaluación, digamos, ¿no? Esa es la... paradójicamente, que uno podría pensar en general en la historia argentina que el sector agropecuario tiene una representación fuerte en los grupos económicos. En este momento hay una síntesis que puede haber un denominador común en términos de la necesidad de una devaluación que plantea también el sistema financiero. El sistema financiero lo plantea para que le paguen la deuda, para que haya consistencia en este programa. Y el sector agropecuario, efectivamente, por
por un tipo de cambio que le está generando, bueno, en algunos sectores pérdidas, ¿no? Y en otros sectores, digo, una reducción de su rentabilidad, ¿no? En cualquier momento van a pedir que les pongan las retenciones móviles, porque estarían mejor hoy con el esquema de retenciones móviles de Lustó del kirchnerismo que ahora, ¿no? Son las paradojas, ¿no? Pero sí, me parece que hay como una cierta, son hipótesis y conjeturas, porque no es claro, pero ha cambiado el escenario político muy fuerte respecto a 2023, a 2024 y cuando asumió el gobierno, que era muy claro el abroquelamiento del poder económico para sostener, ¿no? E impulsar a Milei. Yo creo que estamos en una nueva etapa. No digo que le suelten la mano, porque no creo que eso podamos verlo así en este momento, pero sí, ante su debilidad política, ante su inconsistencia económica, hay una lucha bastante despiadada y que a veces aparece en la escena pública, porque el mismo presidente lo expone, respecto a una confrontación con algunos grupos económicos que son relevantes desde el punto de vista de la conducción de esa fracción de capital, que es Clarín, Techín, la negociación con el Fondo Monetario. Digo, hay una nueva etapa que yo lo que interpreto es, se están disputando quién subordina a Milei, ¿no? Esa sería... Subordinar a Milei no es fácil, porque tiene una personalidad muy particular. Es mío, no, es mío. Bueno, pero claro, pero ¿cómo se sale de esto? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una reconfiguración que, bueno, permite que frente a una economía que, independientemente de la foto, donde la foto es de una recuperación heterogénea, injusta en la distribución del ingreso, etcétera, pero es de una recuperación económica, sobre una foto que parece que al gobierno podría mostrar elementos para decir no estoy haciendo todo mal, digo, recupera la economía, la inflación es más baja que era antes, las variables financieras no están en pleno descontrol, pero es evidente que todo eso está llegando a su límite, ¿no? Por esto que decíamos de la falta de dólares. Mencionamos que la primera fuente de financiamiento externo era el tema de la devaluación y sus efectos. La segunda gran fuente de financiamiento fue el blanqueo de capitales, que permitió la segunda burbuja financiera. Hubo un periodo en el gobierno de Milei donde los dólares financieros crecieron en mayo. Eso se aquietó y se logró apaciguar cuando principalmente vino el tema del blanqueo, que son 23.000 millones de dólares. Ahora, hay una cuenta que a mí me parece muy sorprendente. Entraron 23.000 millones de dólares a la economía, y si uno mira cuánto eran las reservas antes del blanqueo, eran 28.000 millones de dólares. Y sí, que no crecieron las reservas. Hoy están igual. Crecieron hasta 32 y después volvieron a bajar. Y están bajando vertiginosamente. Esto es lo que empieza a evidenciar que las dos fuentes de financiamiento externo están en vías de extinción o ya se extinguieron. La devaluación de arranque, porque el tipo de cambio ya hoy es más bajo que el que había dejado el Frente de Todos. Y por otro lado, porque el blanqueo de capitales ya no está... no se repite. Es algo extraordinario que ya no está. Esto es lo que lleva de necesidad y urgencia al gobierno a plantear efectivamente, vamos al Fondo Monetario, al prestamista de última instancia, que es un buen indicador que anticipa las crisis, por otro lado, y que... Claro, digo, vas allí cuando se secaron las pilas de todos los timbres que fuiste a tocar antes. Claro, no hay inversión extranjera, no hay posibilidad de un ciclo de endeudamiento. Ahora, ¿cuál sería del gobierno la jugada, la carta que les queda? Y bueno, que el crédito tenga un desembolso inicial muy fuerte que le permita generar cierta tranquilidad en términos de un periodo que no sabemos cuánto puede ser para que esa valorización financiera se reinicie. Si es muy alto ese desembolso, quizá permita hasta reiniciar un ciclo de endeudamiento.
y que eso logre estirar la burbuja financiera. Las burbujas financieras son así, acá en Argentina y en todo el mundo, no es que sea una excepcionalidad. Pero, digamos, ese podría ser el objetivo. Tarde o temprano va a estallar, digamos, ¿no? Esto, la experiencia lo indica, pero lo pueden hacer más sostenible si logran eso, si logran apoyo político, si pasan muchas cosas que parece, por cómo está en este momento el escenario, que tendrían que cambiar el sentido, digamos, ¿no? De lo que está ocurriendo. Es decir, si uno mira ahora lo que pasa, después del escándalo de CryptoGate, después de la marcha de los jubilados, el anuncio del paro de la CGT, en realidad lo que uno está viendo son todas circunstancias en las cuales, desde el punto de vista del Fondo Monetario, deberían estar bajando los dólares del acuerdo, no subiendo. Bueno, esta es una circunstancia a tener en cuenta, digamos, me parece. Por otro lado, me parece que hay en el Fondo Monetario, en esta discusión sobre el Fondo Monetario, otros elementos que son relevantes de discutir o de poner de relieve, que es este hecho de que el gobierno plantea lo que hablábamos antes de la cancelación de letras intransferibles y los vencimientos del Banco Central. Esto que veníamos comentando al principio, que puede llegar a que un acuerdo sea más o menos, o que pueda fluctuar entre 14.000 y 46.000 millones de dólares. Bueno, en realidad, si en los hechos cada vez es menos probable que el acuerdo sea de un monto cercano a los 46.000 millones de dólares, y esté más cercano a 14.000, 24.000 millones, en realidad no se puede cancelar todo lo que dice el decreto de necesidad de urgencia. Si vienen 23.000 millones de dólares y hay 23.000 millones de letras y vencen 23.000 millones de dólares de vencimientos, no alcanza para todo. Te faltan 23.000. Entonces acá la gran discusión es ¿qué es lo que nos están diciendo? Yo creo que eso en el decreto lo metieron porque no pueden... Están apurando la devaluación. ¿Viste la declaración de Pablo? Sí. De Pablo justifica que el decreto no haga especificaciones, porque dice, sería creer en los Reyes Magos pensar que te van a anticipar el día y la hora de la devaluación. Es decir, no dice te van a anticipar si va a haber devaluación o no. Bueno, el único problema es la fecha. Seguro. No, era eso. No, y te agrego que un comentario similar, pero no tan directo como de Pablo, aparece de otro economista también muy escuchado en el gobierno, que es Ricardo Arriazu, que yo creo que es quien mejor expone el programa económico del gobierno. Y lo que plantea es, miren... Lo que pasa es que tiene una lengua filosa, Arriazu. Tiene una lengua filosa y una... Bueno, reconoce mucho más que en la retórica del gobierno el tema de la economía bimonetaria y la importancia que tiene desde su lógica, porque su lógica es un fenómeno monetario igual, ¿no? Pero la importancia de planchar el dólar, digamos. Entonces lo que está interpretando Arriazu, que salió en un discurso en el Jockey Club, donde suele hablar estos personajes, plantea que el Fondo Monetario le está exigiendo al gobierno, y al gobierno ve aparentemente con buenos ojos, que haya una flotación en la política cambiaria. ¿Qué significa esto? Que haya una banda a partir de la cual el gobierno deje librado la oferta y la demanda, el dólar oficial, previo, me imagino, apertura del cepo cambiario, y una banda a partir de la cual, si se pasa de ese límite, ahí sí podría intervenir con dólares del Fondo Monetario. Ahora, lo que dice en consecuencia Arriazu es que si eso ocurre, le va a ir mal. Incluso, si uno sigue escuchando después el contenido de su charla, dice, chau Milei. Ya lo había dicho antes. Si devalúa, chau Milei. Esa es como la... ¿en qué sentido? En que
no va a poder controlar más la inflación, digamos. Esta idea de que era un fenómeno exclusivamente vinculado a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, en realidad le agrega Arriazu, no, pero miren, la segunda unidad de cuenta, o primera, no sé, de esta economía es el dólar, no es el peso. Por lo tanto hay que estabilizar eso y hay que intervenir con los dólares del fondo, si no, no sirven para nada. Entonces, cuando uno no conoce este programa, la negociación, se conoce muy poco, pero lo que nos están diciendo en última instancia es que los dólares que vienen del Fondo Monetario van a ir a la reserva del Banco Central, no importa, para cancelar las letras, pero eso no importa, para utilizarlas en intervenir, deberían ser utilizadas para intervenir en el mercado cambiario. De lo contrario, pero eso no es lo que plantea el fondo, eso no es lo que plantea Arriazu. Eso no es lo que a ver, según lo que dice Arriazu, el fondo plantearía que en determinados límites se podría llegar a usar. No lo sabemos, no sabemos nada hasta ahora de lo que... Bueno, sí sabemos que a Caputo lo volteó el fondo cuando era ministro de Macri justamente para impedir esto, ¿no? Bueno, en ese momento también se habían planteado bandas de intervención, había una cierta flotación, pero que fueron utilizados los dólares del fondo sin necesariamente esos movimientos de las bandas, ¿no? Y además porque fue evidentemente a financiar la fuga de capitales. Entraron 45.000 millones de dólares, en el mismo momento que entraron los 45.000 millones de dólares, se fugaron 45.000 millones de dólares. Es notable la similitud de esas cifras como para no encontrar una causa y efecto, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias por desasnarnos sobre un tema tan complicado como este. Bueno, cuando esté de acuerdo seguiremos conversando. Esperamos tenerte otras veces aquí en la mesa con nosotros. Dale, muchas gracias, Horacio. Pablo.